En los densos y sofocantes meses del verano de 1983, el loft blanco de Greenwich Village se convirtió en el laboratorio sonoro donde Charly García reescribió las leyes del rock en español. Con el eco fresco del histórico concierto en Ferro y el éxito sanador de su primer paso solista, Charly se sintió asfixiado por la devoción de una Buenos Aires que le exigía ser un faro político constante. La trágica pérdida de su padre en pleno registro junto a Mercedes Sosa aceleró una necesidad imperiosa de fuga y renovación artística. Nueva York se presentaba entonces no como una meta comercial, sino como un inmenso escenario anónimo donde el músico podía despojarse de su propio mito, mimetizarse con el asfalto y empezar absolutamente desde cero, cargando únicamente con sus visiones y un puñado de cintas grabadas en el estudio del jardín. Al cruzar Washington Square, empujando un carrito de supermercado repleto de sintetizadores y emuladores de última generación, Charly personificaba la metamorfosis pura del artista que se niega a quedar estancado. La mítica atmósfera bohemia de Washington Square Hotel y del Gramercy Park cobijó sus días de experimentación y sana paranoia, mientras la fotógrafa Ada Moreno se convertía en su guardiana y puente con la vibrante vanguardia neoyorquina. Decidido a plasmar la música que le brotaba del corazón sin interferencias externas, Charly irrumpió con fajos de billetes en los legendarios estudios Electric Lady fundados por Jimi Hendrix. El dinero en mano rompió el hielo con los administradores y le abrió las puertas de la prestigiosa Sala C, donde se cruzaría con el hombre clave para redefinir la arquitectura sonora del proyecto, el productor John Blaney. La fisonomía de Charly, alta, espigada y en constante ebullición, contrastaba y a la vez encajaba a la perfección con la estampa cool de Blaney y sus icónicos zapatos de leopardo. El choque inicial con los bateristas tradicionales del estudio encendió la chispa de la audacia tecnológica, empujando a García a prescindir del pulso humano clásico y volcarse por completo a la precisión robótica del Roland TR-808. El nacimiento definitivo del álbum ocurrió cuando, frustrados por la falta de química con los sesionistas norteamericanos, decidieron programar la caja de ritmos para dar vida a las texturas bailables de Nos siguen pegando abajo. Aquella decisión revolucionaria no solo incorporó por primera vez un sample de James Brown en el rock argentino, sino que selló una alianza estética donde las máquinas se subordinan al genio melódico del bicolor. En cada una de las composiciones que integraron la obra, la figura de Charly se alza como el centro gravitacional que unifica la sofisticación vanguardista con la sensibilidad rioplatense. Al incorporar las guitarras punzantes del virtuoso Larry Clarkton en el estudio Room 335 de Los Ángeles, García no buscaba un simple adorno técnico, sino tensionar su propia propuesta con el fraseo único de una leyenda de jazz fusión. La polirritmia neoyorquina y el pulso de la New Wave se entrelazaron de manera natural con la melancolía estructural del tango, evidenciando que el músico refinaba su oído en el extranjero sin perder jamás su identidad fundamental. Charly dominaba la escena como un director de orquesta invisible, procesando el dolor, el aislamiento y la distancia física para transformarlos en una obra de inspiración pura, visceral y profundamente bailable. La mítica portada del disco, capturada por la lente de Huberto Sagramoso en un despojado callejón de Chinatown, inmortalizó la fisionomía de Charly como un ícono eterno de la posmodernidad. Sentado al pie de la silueta negra de Shadow Man, creada por el artista urbano Richard Hambleton, García encarnaba la dualidad de un tiempo de quiebre y transición profunda. Aunque el título original planeado era Nuevos Trapos, el graffiti fortuito de la banda Modern Clicks en esa misma pared reconfiguró instantáneamente el concepto visual y conceptual de la placa. La mirada lánguida y el flequillo recortado de Charly en esa pared neoyorquina resignificaron el arte callejero norteamericano, cargándolo involuntariamente del peso trágico de la realidad argentina, donde esas sombras humanas evocaban de manera inevitable e hiriente a las siluetas de los desaparecidos por la dictadura. Cuando el disco llegó a las disquerías a comienzo de noviembre de 1983, el eco de la victoria democrática de Raúl Alfonsín resignificó cada uno de los surcos del vinilo. La genialidad de Charly radicó en su capacidad única para anticipar el pulso de una sociedad herida que necesitaba sacudirse del terror y ponerse a bailar, entregando himnos inmortales como Los dinosaurios, que trascendieron cualquier lectura conjuntual para instalarse en el inconsciente colectivo. Para presentarlo en vivo en el Luna Park, García reclutó una armada de jóvenes talentos revolucionarios como Fito Páez, Fabiana Cantilo y la base rítmica de Guyot, Todd e Iturri, quienes debieron adaptar sus instrumentos al lenguaje electrónico del maestro. Charly desarticuló su glorioso pasado de los 70 y se refundó a sí mismo en una trilogía perfecta, demostrando que para estar verdaderamente acá, a veces es necesario viajar muy lejos y romper todas las estructuras conocidas.
La incomprensión inicial de la crítica de la época ante la propuesta en vivo de Creeks modernos reflejó la enorme distancia que existía entre la mente vanguardista de Charly García y un público que todavía arrastraba los vicios estéticos e ideológicos de la década anterior. Críticos emblemáticos de medios especializados se mostraron abiertamente defraudados al ver la máxima deidad del rock nacional plantada en el escenario del Luna Park, prescindiendo de los formatos tradicionales de banda para apoyarse en la fría precisión de una caja de ritmos en temas como tranzas. Aquellas reseñas que tildaron el espectáculo de aburrido o excesivamente comercial no hicieron más que confirmar que Charly ya habitaba el futuro, un espacio donde el purismo rockero de los 70 quedaba completamente pulverizado ante la llegada de la posmodernidad y el minimalismo tecnológico. A pesar de las resistencias iniciales de un sector de sus viejos seguidores, la fisonomía renovada de Charly, con el pelo corto, un andar notablemente más amanerado y una actitud revisionista implacable, terminó por moldear el comportamiento de toda una nueva generación de oyentes. Su genialidad transformó el descontento en un éxito de ventas sin precedentes en la discografía solista, llenando 4 noches consecutivas de Luna Park y obligando al público de todo el país a reconfigurar sus hábitos de escucha. La propuesta de Creeks modernos no buscaba el aplauso fácil del conformismo, sino que funcionó como un espejo incómodo y a la vez liberador que invitaba a mover los esqueletos mientras las mentes asimilaban el cambio cultural definitivo, donde el olor de la historia reciente ya no se procesaba desde el lamento solemnizado, sino desde la catarsis del ritmo y la modernidad absoluta. El impacto cultural de la obra y la figura central de Charly García con este disco traspasaron las fronteras del tiempo y la geografía, consolidándose de manera física décadas más tarde en el corazón mismo de la Gran Manzana. La emblemática esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, en pleno Soho neoyorquino, fue rebautizado oficialmente como Charly García Corner gracias al persistente impulso de la comunidad artística y las autoridades consulares que reconocieron el valor histórico de aquella locación. Aquel callejón despojado que en 1983 lucía abandonado, postindustrial y repleto de grafitis marginales, se transformó en un sitio de peregrinación internacional para miles de fanáticos que viajan buscando capturar su propia silueta en el exacto rincón donde el músico argentino posó junto a Shadow Man de Richard Hambleton. Aquel sticker de un pequeño corazón rojo que Charly insistió en incluir en la edición argentina del vinilo para que la gente lo pegara sobre la carátula original simboliza de manera perfecta su obsesión por el detalle y la interactividad artística, una idea adelantada a su tiempo que la industria local de la época apenas pudo materializar con dificultad. Las limitaciones de la impresión de la época empañaron la nitidez de la fotografía original de Sagramoso, pero no lograron opacar la mística de una imagen que sintetizó la alienación urbana y la genialidad concentrada en una pequeña unidad móvil en constante desplazamiento. Charly cerraba así su bitácora neoyorquina con una declaración de principios que hoy sigue resonando con fuerza. Un rechazo absoluto a las ataduras de las corporaciones, las adicciones o los regímenes dictatoriales, priorizando siempre la libertad sagrada de sentarse frente a un piano a componer la banda sonora de un país que despertaba la vida. El viaje de Charly por las calles de Manhattan no fue una simple mudanza, sino una inmersión total en las corrientes subterráneas del arte pop. En este Greenwich Village de principios de los 80, García se cruzaba con la herencia de la Factory de Warhol, la exposición del graffiti que inundaba los vagones del metro y las primeras manifestaciones de la música electrónica de ese baile. Esa fisonomía desvargada del músico, recorriendo los clubes nocturnos con el oído atento a los nuevos ritmos neoyorquinos, se tradujo directamente en la textura de canciones como No me dejan salir. La genialidad de su propuesta radicó en asimilar la frialdad de las máquinas del primer mundo y dotarlas de una calidez profundamente latina y rioplatense, logrando que un aparato programado de Japón y grabado en Estados Unidos sonara con el pulso inequívoco de las calles de Buenos Aires. El impacto de la grabación de Creeks modernos también alteró para siempre la forma en la que los productores e ingenieros argentinos entenderían el sonido de su estudio a partir de ese momento. La alianza de Charly con Joe Blaney estableció un nuevo estándar de fidelidad, donde el bajo de Pedro Aznar adquiría su presencia gorda y definida, y los sintetizadores dejaban de ser meros acompañamientos para convertirse en los arquitectos principales de la melodía. Cuando los músicos locales escucharon la claridad de la mezcla y la potencia de los bombos electrónicos, el rock argentino sufrió un sismo técnico. La vieja escuela de grabación analógica y opaca tuvo que dar un paso a la brillantez de la modernidad. Charly demostró que el rock en español no tenía por qué sonar rústico o precario en comparación con las producciones internacionales, elevando la vara estética para toda la escena continental.
Al regresar a una Argentina que recién estrenaba las urnas, Charlie se plantó ante los micrófonos no como un ideólogo político tradicional, sino como un cronista del alma urbana que prefería la ambigüedad del arte antes que el panfleto lineal. Mientras la sociedad exigía discursos solemnes, él respondía con ironía en 201 Tranzas, una autocrítica feroz y brillante sobre su propia relación con el éxito, los contratos comerciales y el juicio de sus pares. Su figura en los escenarios, interactuando con la tecnología y desafiando los prejuicios de quienes lo acusaban de haberse vendido al sistema, consolidó su posición como el único artista capaz de suicidar su propio prestigio pasado para nacer de nuevo. Con clics modernos, Charlie no solo musicalizó la primavera democrática, sino que le enseñó a un país traumatizado que la libertad también se ejerce desde el cuerpo, el baile y el derecho absoluto a cambiar la piel.